Vamos a hablar de territorios, ¿ya? Si bien se les va a insistir mucho en Catemo, Panquehue, que son unidades administrativas, son comunas, ¿ya? Pero cuando lo estudien van a entender que los territorios no son esas comunas, sino que es una arbitrariedad de instalar un límite para administrar un territorio y en cuanto lo estudien se van a dar cuenta que hay muchos elementos en común, hay componentes de homogeneidad, de mucha transversalidad respecto de prácticas, ¿cierto? Y propósitos. Hay algunos matices que los vamos a tratar de separar para poder entender cómo operar en un territorio que a ustedes les va a parecer un poco vasto, ¿ya? No es eso que queda restringido a la ciudad y el sitio de la ciudad. Acá vamos a hablar de superficies mayores, si bien hay área urbana donde hay una subdivisión predial mínima, pero ténganlo presente que eso es muy pequeño, Catemo es un pueblo, una pequeña aglomeración bastante azarosa, espontánea, no tiene, llamémosle así, planificación formal, que haga una racionalidad de la trama. Es más o menos el mismo sistema original que permitió entre comillas, el inquilinato de la antigua hacienda San José de Catemo asentarse, ¿ya? Es un asentamiento de lo que podríamos llamar, así como los liberados, ¿cierto?, del inquilinato, ¿ya? Del inquilinato. A propósito también de una cierta condescendencia del patrón. El patrón también separa parte de su propiedad junto al camino, el camino viejo, para entregarle esto. Ahora, el Catemo que nosotros vemos lo recorremos por la ribera sur del río Concagua. El camino se habilita posterior al desarrollo del ferrocarril. El ferrocarril es primero y luego el camino es como vía de servicio del ferrocarril. Y por eso quedó a trasmano y aparece Chagre, un gran camino con un puente que llega hasta Catemo. Así lo van a llegar ustedes. Sería bueno llegar cómo se hacía originalmente el recorrido por la ribera norte, que es más o menos el camino viejo, ¿ya? El camino original del gran descubrimiento, ¿cierto?, del Valle de la Concagua, ¿ya? Esta es una imagen, ¿cierto?, del Cerro El Caqui. Normalmente se hace un buen trekking acá, visto desde Catemo, ¿ya? Visto desde Catemo. Si bien aquí ya hay un paisaje intervenido, las primeras prácticas de estos territorios están vinculados a sacarle provecho al bosque nativo. Es la cultura de los dendroenergéticos, ¿ya? Sacar leña para poder hacer llevadera un asentamiento, pero también maderar alguna especie, ¿ya? Por altura, originalmente, ¿cierto?, en camino a la precordillera, robledales, que todos desaparecieron, ¿ya? Y esos robledales les daban los elementos, los espesores y los largos para los dintel y, ¿cierto?, toda la arquitectura en tierra que iba a empezar a proliferar en estos asentamientos. Pero luego de la práctica de los dendroenergéticos, rápidamente aparece una gran demanda, que es los alimentos. La cultura aborígenes, uno de los alimentos que no tenía el europeo lo instala es los cereales y fundamentalmente el trigo, ¿ya? Se hace granelero, ¿ya? De una primera etapa de dendroenergético que es muy larga, ¿ya? Por más de 200 años solamente, cierto uso de dendroenergético, ¿ya? Cuando uno hace un recorrido histórico del daño ambiental en Chile, creo que el daño ambiental más severo que hemos tenido es justamente la devastación del bosque nativo, ¿ya? Producto de esa primera etapa. Ahora se entendía que era de libre disposición. Normalmente, cuando se fundan las ciudades del siglo XVIII, en este caso San Felipe, Catemo es parte de los égidos, de las dehesas, esos territorios en común que se explotan justamente para dejar animales, ¿cierto?, o explotar los dendroenergéticos, ¿ya? Y mientras nos acercamos a San Felipe, ahí aparecen las chacras, aparecen las peonías, ¿cierto?, y aparecen los solares de la ciudad. El proceso de fundación siempre van desde el solar,
un cuarto de manzana hasta las grandes dehesas y ejidos del territorio. Por tanto, la fundación en realidad es organizar un territorio. Y Catemo y Panquehue forman parte de esos ejidos, ¿ya? Que muchos de estos también entraban en el sistema de encomienda, pero la encomienda no era territorializada, por tanto no podemos decir que esto era encomienda, no. O sea, la encomienda es un sistema de trato, ¿cierto?, por evangelización y ocupar la mano de obra bajo la tarea misionera, ¿ya? Entonces, al final lo que tenemos acá formalmente es esa idea de los ejidos. Y los graneleros es tardío, ¿ya? O sea, estamos pensando que a fines recién del siglo XVIII comienza a ser más expansiva el tema granelero, ¿ya? ¿Por qué? Como se devastó el bosque nativo, quedó una estepa de espino. Y esa estepa de espino deja muchos claros, ¿cierto? Con buena cobertura de material orgánico, por tanto, al voleo, ¿cierto?, el grano se introduce en los meses de septiembre. Las últimas lluvias le dan la capacidad germinativa, además con todo el agua infiltrada, permite germinar, desarrollarse, madurar y cosechar alrededor de fines de enero, comienzos de febrero, ¿ya? Ese es como el ciclo, ¿ya? Y es muy granelero, ¿ya? Y también el Valle de la Concagua, cuando vayan al Valle de la Concagua, vayan mirando elementos notables y siempre se van a dar cuenta, pucha, que hay silos, ¿ya? Los silos, están todos, ¿cierto?, son estructuras que quedan ahí gravitacionalmente instaladas. Los sismos las botan, no las bota el hombre, es caro botarlas, pero quedan como remanentes de un pasado granelero, ¿ya? Los molinos ya desaparecieron, ¿cierto? Algunos quedan, en el caso de San Felipe, molinos para hacer harina, y los silos todavía se resisten a caer y son testigos, ¿cierto?, de una época granelera floreciente, ¿ya? Y eso es del Chile central, ¿ya? Recuerden ustedes que también tenemos uno de los grandes productos alimenticios, el primer producto alimenticio que exportamos, antes había sido charqui y otras cosas, es el trigo, ¿ya? El trigo. Bien, iniciada la República, entonces predomina, ¿cierto?, los campos de trigo. El emblema de la patria vieja es el azul del cielo, el blanco de las nieves, ¿cierto?, y el amarillo del trigo. O sea, es muy emblemático, ¿cierto?, de cómo se construye este símbolo. Bueno, lo promueve la Constitución de Carrera, ¿cierto?, del año 12, pero nos sirve para entender lo que a veces trabajamos como principio, que como país, a veces somos solo paisaje, habla Nicanor Parra, a veces siempre, o sea, nos debe interesar y preocuparnos desde el oficio que tienen ustedes, arquitectos, trabajar con el paisaje, ¿ya? Los paisajes se construyen, ¿ya? No son esta idea de cómo la naturaleza lo define. O sea, hoy día el paisaje se construye respecto a, ¿cierto?, cómo lo estamos percibiendo. Esta es una primera idea, ¿cierto?, para entender una fase que quizás marcó una cultura del valle, ¿ya? Cuando nos preguntamos en la ciudad, los chilenos, ¿por qué consumen tanto pan? Bueno, antes lo que teníamos era trigo para todo, para hacer el mote, papas con mote, ¿cierto?, para hacer, o sea, era la base alimenticia con la cual iniciamos la República, ¿ya? Lo demás era la caza furtiva, ¿ya?, en estas estepas de espino, tórtolas, ¿cómo se llama?, perdices, era lo que se incorporaba en la dieta, ¿ya?, pero bastante reducida, ¿ya? Y posterior a esto aparece ya una fase que va a ser la más significativa y que todavía la tenemos hasta el presente. Producto, ¿cierto?, de una nación que la promueve el Estado, empieza a construir infraestructura. Y la principal infraestructura del valle, estudienla porque es muy linda, es el sistema de riego, el sistema de canales, ¿ya? Entonces, en algún momento, lo que antes era una estepa de espino, o sea, más parecido a las zonas semiáridas, ¿ya?, sin riego por inundación, solamente el agua lluvia, el trigo ocupaba el agua lluvia, no se regaba, no se inundaba, comienza, ¿cierto?, a desarrollarse gravitacionalmente
la captura del agua de los ríos y llevarlo a una determinada cota para que dejar las llamadas rinconadas. Las dos comunas que van a estudiar geográficamente son rinconadas. Panquehue es una rinconada, ¿cierto? Y Catemu es una rinconada también, ¿ya? Y esta, incluso originalmente, como esto se había entregado como ejido, era la rinconada de Santibáñez, ¿cierto? Catemu, luego fue la hacienda de San José, en totalidad, ¿ya? Por tanto, cuando aparece el sistema de riego, todo cambia, porque se incorpora la práctica de la sequía y el riego es por inundación. Gravitacional, ocupa el plano de pendiente, ¿cierto?, para traer un canal y luego se deja irrigar gravitacionalmente inundando. Y ahí el desarrollo no se hizo esperar para la horticultura y la ganadería. Ahí es donde Catemu floreció. A propósito de que las mismas administraciones que estaban vinculados a los dueños de la tierra, recuerden que toda nuestra institucionalidad decimonónica o del siglo XIX es censitaria, ¿ya? El que tiene el patrimonio es ciudadano, él elige, ¿ya? Entonces, obviamente, las primeras autoridades de estas comunas eran los mismos propietarios, ¿cierto?, respecto de esa condición, ¿ya? Una observación, si tienen preguntas levantan la mano y la hacen al tiro, ¿ya? No la juntemos al final para que vamos desarrollando también sus intereses respecto a lo que va. Bien, igual un homenaje a Ucrania porque estos mismos colores que definen el cielo y el trigo es la misma condición que tiene Ucrania. Ellos tienen los ríos, nosotros tenemos como gran baluarte de agua la cordillera, ¿ya? No vale la pena mencionarlo. Un tema importante para entender las carencias de los territorios en cómo han desarrollado el acceso a la tierra. Hoy día el gran problema de las comunas que tienen historia, como estas dos, es la extrema atomización de la propiedad, bajo el contexto económico dominante. Para una globalización libre mercado, la propiedad atomizada no es un buen recurso, ¿ya? Fraccionada, a lo mejor tiene un valor como patrimonio para el dueño y su vida doméstica, pero no para los contextos, ¿cierto?, productivos que hoy día se necesitan. Y lo que tiene Catemu, sobre todo más que Panquehue, es atomización de propiedad al máximo. ¿Cómo se sucedió esto? Porque toda unidad de riego, o todo territorio que tenía una unidad de riego, a partir del año 62, aquí se hizo en el año 67, tuvo reforma agraria. Entonces se terminó con el fondo, ¿verdad?, y se entregó en propiedad al que trabajaba la tierra, los inquilinos, ¿ya? Y esa atomización en ese tiempo se entendía valioso. ¿Por qué? Porque el Estado a través de INDAP le colocaba poderes de compra, así como cooperativas de compra, para que todos los productores, sus excedentes, los vendieran a esta cooperativa, que es la que hacía el negocio, ¿cierto?, transportando a la ciudad. Pero todo eso se desbarató, o sea, todos esos principios, ¿cierto?, de hacer una economía de escala, luego no tuvo efecto, ¿ya? La mayor parte de estos propietarios, si bien sobrevivían en este predio, sus excedentes no los podían mercadear, ¿ya? Y ahí muchos de ellos, ¿cierto?, comenzaron una etapa, ¿cierto?, de instalar, ¿cierto?, los frutales. Y viene una época bien provechosa y fecunda de olivares, ¿ya? Se colocó el olivo, pero tiene que ver también con una época de estrés hídrico. Tuvimos por lo menos en los últimos 200 años hemos tenido 4 ciclos de sequía, y eso han hecho cambiar algunas condiciones, ¿ya? Y no he hablado de otro que tiene que ver con la minería, pero hablemos de algunos conceptos. Ya decía Gonzalo, el compromiso de la Universidad de Valparaíso, ¿ya?, con su región homónima, o sea, en la región de Valparaíso, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos aglutinar Catemu, Panquehue a la idea de puertos? O sea, nosotros estamos claros que Valparaíso, antes que ciudad y antes que fuerte, es puerto, ¿ya? Eso es lo que le da el sentido de desarrollo de la ciudad. Y como puerto tiene
la mitad en el mundo. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Esta lógica, ¿cierto?, de empezar a generar vasos comunicantes con esta realidad. Ahora, sin mucho lenguajeo respecto de la etimología de la palabra, puerto está asociado con la idea de portar, ¿ya? Portar, ¿cierto?, intercambio. Ahora, hoy día, desde las lógicas más de cómo se está desarrollando el proceso portuario, un puerto hoy día es una interfase, ¿ya? Ahora toda la interfase son los puntos críticos, ¿ya? Los puntos críticos de los sistemas. O sea, aquí hay un computador, ¿cierto? Hay una interfase, es la parte más crítica. Si la muevo, hasta ahí quedó la exposición. O sea, entonces, la interfase de los puertos efectivamente hoy día están generando el interés por su estudio, porque al quedar en una situación de transición no tiene lo que podríamos llamar esa estabilidad que le permite profundizar las actividades que van teniendo. Entonces siempre queda supeditada a esta condición, no vendrá otra sequía, puede, cierto, que aparece, o sea, aparece una nueva oportunidad, ya no vamos a tener fundiciones, la pequeña minería viene de vuelta o definitivamente se sepultó. Bueno, todas esas situaciones, ¿cierto?, de interfase empiezan a crear puntos críticos. Y otra cosa importante que ya lo vamos a ver en el mapa, Catemo y Panquehue, que son vecinas, ¿cierto? Hay que entenderlas como una sola unidad de trabajo, ambientalmente están en una situación de transición, ¿ya? No son los territorios de pie de cordillera, pero tampoco son del curso inferior. Están en la transición. A veces se comportan como condiciones de curso superior y a veces, ¿cierto?, como de curso inferior, ¿ya? Se van a dar cuenta en esto, por ejemplo, por qué en Panquehue hay viñas y hay tan pocas viñas en Catemo, desde el punto de vista de expansivo, ¿ya? Normalmente la viña necesita, ustedes saben, inviernos fríos y veranos calurosos, y una oscilación térmica muy amplia. Y esos lugares son cuencas cerradas, donde tengan el refrigerador abierto, así la cordillera con toda su nieve, ¿cierto?, ahí como en el freezer abierto, eso genera la amplitud térmica. Cuando llega a temperaturas bajo cero, es el punto crítico de la viña, entiende, ¿cierto?, que tiene que reaccionar y empieza su metabolismo para concentrar a futuro las azúcares que van a hacer una uva dulce que va a permitir hacer la fermentación de un buen vino, ¿ya? O sea, si ustedes plantan en Valparaíso viña, la oscilación térmica así, ¿cierto?, van a tener uva para decorar la mesa nomás, ¿ya? Ni siquiera va a ser dulce al paladar, y menos va a fermentar para hacer vino o chicha, ¿ya? Entonces, al final, la condición geográfica va determinando las prácticas y los usos, ¿ya? Por eso las viñas, si llegan a ir hasta San Felipe, van a terminar viendo ahí, en esta fecha que ya está terminando y en algunos casos partiendo las cosechas tardías, ¿cierto?, de la recolección de uva, ¿cierto?, de viña, ¿eh? Entonces, la interfase ambiental también le genera una criticidad al lugar, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, a medida que avanzamos, aparece otra estabilidad que es una oscilación térmica más reducida, por tanto no tiene tantas horas de frío, por tanto no están las heladas, ¿ya? Hay heladas, pero no las sustantivas como en la parte superior, producto de la oscilación térmica que tiene. Y así, por ejemplo, ¿por qué los paltos aparecen en Quillota y no en la curso superior? Es porque es más estable respecto, ¿cierto?, de no tener horas bajo cero. El palto soporta temperaturas bajo cero, pero una cantidad de horas, ¿ya? Es bueno eso porque le hace concentrar también más aceite, ¿ya?, a la palta, y se hace más atractiva, ¿cierto? No estas paltas aguayentas, ¿cierto? Y esa ventaja es una condición ambiental. Y también, ¿cierto?, al tener también más agua. Los paltos técnicamente consumen agua todo el año, no es solamente la temporada, ¿cierto?, de desarrollo de las paltas. Es siempre verde. Han visto que los paltos botan hojas y siguen, bueno, es siempre verde, por tanto necesita agua.
En el caso de Catemo ustedes han visto, bueno, pero asistimos que hay paltos en los faldeos de los cerros. Claro, la única forma de reducir el riesgo de la helada del fondo de valle es tomando la ladera de los cerros. Y al tomar la ladera de los cerros queda exento de la helada y puede, ¿cierto?, desarrollarse. Pero es una tecnología de los últimos 35, 40 años, ¿ya? Y se hizo a propósito que todas estas tierras de cerro eran tierras de comuneros, de las comunidades, ¿cierto?, de los distintos pueblos, ¿cierto?, que tenían como tierra en común. Se regularizaron, a cada uno se le compró su parte y al final hoy día todos los cerros del entorno de Catemo, Panquehue, son privados, ¿ya? Y están enrolados, ¿cierto?, y se hace la práctica que ya conocemos, ¿ya? ¿Sí? Acá. Hay en esa acción del palto en la ladera, ¿se genera algún tipo de reacción en el valle? ¿Se produce algo en la intervención de la ladera que pueda redundar o traducirse en algún efecto en el sistema, tanto ladera-valle, digamos, la relación de erosión o algo? ¿Significa algo eso, digamos, en términos del sistema total? Sí, sí. La más severa es la que ustedes no ven, se la voy a explicar, las otras son muy visibles. Ya ustedes pueden ver carca, pueden ver morrena, ausencia de vegetación nativa. Es la pérdida de valor ecosistémico que aportan vectores polinizadores, ¿ya? La reducción de polinizadores hoy día, ¿cierto?, para toda especie que yo coloco maíz, coloco poroto, todos pasan por una fase, ¿cierto?, de floración, ¿cierto?, para poder generar polinización, porque ahí aseguran, o sea, tener un buen poroto, una buena vaina. ¿Cómo se produce? Bueno, que la flor esté bien polinizada, si no va a ser un poroto en tabla, ¿cierto?, con 2 o 3 granos. Ya dice, no, aquí se regó mal. No, ahí hubo un problema, ¿cierto?, de polinizadores, ¿ya? Y los polinizadores, ¿dónde vienen? Los provee la naturaleza, ¿ya? Y los provee, ¿cierto?, a través de corredores biológicos. En este caso, Catemo, al tener la ladera sur y el viento predominante sur-oeste, proyecta vectores a través del viento, ¿cierto?, para polinizar la horticultura en la chacarería. Lo mismo, ¿cierto?, con las especies arbóreas. Toda vida en el campo necesita para su desarrollo, ¿cierto?, un proceso de polinización. Hoy día las polinizaciones se hacen en forma artificial. Las viñas, por ejemplo, lo hacen en forma artificial. No hay polinizadores naturales, ¿ya? Y nuestros polinizadores eran espectaculares, ¿ya? En Catemo, una profesora de biología de la Católica llegó a detectar más de 74 especies de abejas, ¿ya? Vayan a preguntar si hay apicultura en Catemo. Se termina, pero se termina con los polinizadores y empezamos a tener problemas en la agricultura, ¿ya? Ahora, todavía se entiende que muchas polinizaciones se hacen por acción del viento y no necesariamente vectores, pero muchos de los productos, ¿cierto?, que nosotros consumimos es a través de acción de polinizadores e insectos, ¿ya? Insectos, ¿ya? Si van al campo, ¿qué les molesta? Siempre andan con las moscas, con los tábanos. Bueno, agradezcanle a ellos, ¿cierto?, que son los grandes polinizadores de todo lo que nos alimentamos. Y al polinizarlo se desarrolla en la medida que justamente genera en su metabolismo la posibilidad, ¿cierto?, de reproducirse, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, pero ustedes me entienden, ¿cierto? O sea, tenemos mejor calidad en eso. No tiene que ver con mejorar los suelos. Recuerden ustedes que el polinizador hace un trabajo clave, lo demás lo hace la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera respecto de los elementos, precipitación, temperatura, humedad, viento, y la otra, la presión, no sirve tanto, pero en algunos casos también, pero son los 5 elementos que determinan un poco la condición de la atmósfera. Lo otro lo hace el suelo. El suelo es un soporte que, si bien puede tener microorganismos básicos, ¿cierto?, la capacidad del agua para poder activarlo es muy fuerte, ¿no? Y por tanto, teniendo agua, el suelo como soporte, la atmósfera, ¿cierto?, todo se da. Pero el polinizador es clave en esto, ¿ya?
poco estudiado, poco interés, porque cada vez nos interesamos menos, ¿cierto?, en eso. Hay algunos casos que se han dado cuenta. Me acuerdo en el verano allá en Santa Cruz, una viña que le está yendo muy bien, no saben por qué el lugar es fantástico, se dio cuenta que la viña lograba, ¿cierto?, los méritos producto de que en ese lugar se unían los ríos Tinguiririca y Quechapal, y armaban la junta que se llama, que es un humedal. Y el humedal activo, vigoroso, así como... Y el humedal era gran causante, ¿cierto?, de tener una cantidad de polinizadores que beneficiaban a la empresa privada, sin recibir nada a cambio. Los humedales en Chile, como son, es como la tierra de nadie. Nadie quiere hacerse cargo de ellos. Los humedales urbanos tuvimos que crear una ley para ver acaso alguien se interesa, ¿cierto?, por los humedales, pero los humedales para la vida del hombre desde que evolucionó hacia el continente han estado presentes desarrollando biodiversidad, ¿ya? Lamentable que esa biodiversidad a veces tenemos que verla en el microscopio. No la vemos, ¿cierto? A veces vemos ahí una ranita saltando, que tratando de capturar algo y nos llama la atención, pero hay un tremendo valor en los humedales, ¿ya? Por eso tenemos hoy día, viene mucho esta cultura de los humedales, ¿ya? Pero no para preservarlos, ¿cierto?, sino para desarrollarlos. O sea, los humedales nosotros tenemos que restaurarlos, ¿ya? Y se restaura a través de intervención, se restaura con arquitectura, porque la naturaleza ya no se la puede, ¿cierto?, para recuperar un estado anterior, sino tenemos que meterle mano. Y la arquitectura van a ser prótesis, ¿cierto?, para poder darle una condición para esos sistemas. Por eso yo me quedaría fundamentalmente con ese gran deterioro. ¿Ya? Los servicios ambientales, que son parte de corredores biológicos, donde los polinizadores, ¿cierto?, son los grandes afectados porque ya no tienen la condición que les permitía desarrollarse y generar el trabajo, ¿ya? Hay otros más, pero ese para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque lo demás, ¿cierto?, una erosión se puede tratar, la accesibilidad también se puede negociar, el agua, aquí a lo mejor va a ser algo adicional, el agua está. No sabemos dónde está, sí, ¿ya? ¿Por qué? Hay tres comunas que comparten esta idea de interfase que digo acá. Catemu, Yayay, Yayay abajo y Panquehue. Esas tres comunas es una sola unidad. Y es como la interfase que estoy diciendo. Yayay, nosotros sacamos el agua a 40 metros de profundidad para darle a Valparaíso casi el 90% del agua que hoy día utilizamos. ¿Ya? Y entonces, ¿dónde está el agua? No está en lo que decimos agua subterránea, sino en un acuífero que tiene recargas fósiles, o sea, son aguas milenarias, ¿ya? Lo que pasa es que no nos damos, o sea, para nosotros el agua es lo superficial. ¿Y qué pasa en estas comunas? Producto de que el valle se estrecha, en algún momento se acolmató. Entonces el río no va preferentemente en superficie, el río está en el subsuelo. Por eso luego cuando baja en Nijuela aflora. Y llegan a Quillota y río y dicen, oye, mira, aquí apareció de nuevo el río. Bueno, porque tiene esa condición. Entonces, a veces cuando vemos Catemu que en esta condición de falta de agua, el agua está y la gran tarea es hacer los estudios de acuíferos para poder, ¿cierto?, empezar a desarrollar una racionalidad frente al recurso y darle un uso como la verita también, bajo seguramente nuevos protocolos. Creo que el agua, y también saberlo utilizar. Nosotros tomamos el agua de una cuenca y la mandamos a otra cuenca, nunca la devolvemos al lugar donde la sacamos. O sea, yo creo que hay que crear ese principio. El agua que yo tomo, ¿cierto?, de alguna otra forma la devuelvo al lugar, a la cuenca donde está. Y fundamentalmente a través del sistema de infiltración, ¿ya? La infiltración es la que promueve muchas de las actividades que nosotros tenemos, ¿ya? Y eso va a permitir también a lo mejor innovar en alguna otra condición, ¿ya? La transición entonces es siempre cuando las transiciones son críticas, ¿ya? Críticas, ¿cierto?, con complejidad. La transición política en Chile fue complicada, ¿ya? Entonces, quiero que nos quedemos con algunas palabras, la idea de puerto, la idea de... pero también en el mapa, ¿cierto?,
el derivado de puerto viene portezuelo, ¿ya? El portezuelo de Catemo fue una referencia respecto de las comunicaciones con otras, lo que podríamos llamar la comuna espejo, que es Cabildo al otro lado, ¿ya? Que con la cual comparten mucha vocación minera, pero también mucha vocación de troperos y crianceros, ¿ya? Catemo en la parte, ¿cierto?, al norte tiene toda una cultura que no se parece tanto al Valle de la Aconcagua, sino que más bien a los valles transversales del norte chico. Estoy hablando de la Ligua, ¿cierto? Y eso, la comunicación, portezuelo es una palabra española que tiene que ver, ¿cierto?, con las cuestas. Eso también genera mucha transmisión de cultura, también es un puerto. También, ¿cierto?, se producen interfaces, ¿cierto?, que se van entre ellos solapando y van creando amalgamas culturales bien interesantes, ¿ya? Y la otra está, que también viene de puerto, compuertas, ¿ya? La compuerta es clave, es como el que controla la compuerta controla los sistemas de riego, ¿ya? Y las compuertas, ¿cierto?, son el elemento principal para hacerlas derivadas por la acequia para regar ciertos predios, ¿ya? Todo organizado desde el punto de vista territorial. Entonces, dos palabras que nos ayudan a entender esta idea de puerto. Quiero vincular los lugares a esta condición portuaria, ¿cierto?, tan propia de Valparaíso, que para nosotros es tan clara, ¿ya? Pero cuando vemos esto, nos cuesta encontrarlo, pero creo que las hay, ¿ya? Ahora, de la misma palabra puerto, portar, hay dos palabras que creo importante que las podamos desarrollar. La oportunidad, porto, ¿cierto? Y aportar. ¿Ah? Los territorios algo tienen que aportar, ¿ya? No están ahí, ¿cierto?, esperando que la varita mágica, ¿ah?, de esta idea de acción pública, no, o sea, aportan algo y hay que revisar qué puede aportar, ¿ya? Y las oportunidades siempre están dadas, ¿cierto?, respecto a los contextos, ¿ya? Recuerden que en esta idea de cómo hemos construido en la escuela la idea de localización, los lugares, que al final son los sitios donde ustedes intervienen, dependen de un contexto, ¿ya? Todo ahora tiene un contexto territorial al cual se circunscribe. Dependen de él y se deben a él, ¿ya? Ese contexto, que en algunos casos le llamamos también situación, es la que arma también, ¿cierto?, las oportunidades. Entonces, a lo mejor el lugar Catemo es digno que tenga una intervención, pero lo va a definir un contexto, ¿ya? Lo que podríamos llamar una región, ¿ya? No es la región administrativa, sino una región. La región nosotros siempre la definimos con los grados de funcionalidad. Es un territorio funcionalmente operando, ¿cierto?, bajo principios de interrelación como sistema, ¿ya? Entonces, eso creo que podría ser interesante usar las palabras para que en su observación vamos viendo, ¿cierto?, cuáles son los contextos de Catemo, ¿ya? O sea, bueno es, ¿sí? Bueno, ¿se escucha? Sí, bien. Usted dijo que Catemo y Panquehue tenían una diferencia climática, ¿no? Pero geográficamente, ¿de qué depende esa diferencia? La orografía, ¿ya? La orografía. Lo que pasa es que en este punto, se lo voy a explicar al final cuando veamos un mapa de isoyetas, que son isopletas de líneas de igual viento, se van a dar cuenta que el viento es un moderador térmico, ¿ya? Y eso inhibe un poco la oscilación térmica, ¿ya? Es como en Valparaíso, tenemos 27 grados, pero sale el viento, lo hace más agradable, ¿cierto? Y se ha usado hoy día decir así como sensación térmica. Claro, uno dice, bueno, ¿cómo la temperatura produce una sensación distinta a los 30 grados que siempre sé que son 30 grados? Bueno, en algunos casos la humedad y en otros casos el viento que modera esa condición. Entonces hay elementos del clima que generan acá una atenuación y la deja preparada para otras condiciones, ¿ya? Eso, ¿ya? Bien, entonces la oportunidad
quizás aportando desde primero, una cosa importantísima. Yo creo que ya no estamos en épocas de insistir en más de lo mismo. Nosotros tenemos que, producto de cambio climático, producto de todo lo que hemos hecho como intervención histórica, yo estoy hablando acá desde el daño ambiental hace 3 siglos con el bosque nativo, es una paulatina acción, ¿cierto?, que tienda a la restauración. Tenemos que ir restaurando los sistemas, ¿ya? Ahora, la restauración siempre se lo explico a los estudiantes como es lo que me pasó a mí, a lo mejor cuando tuve un computador y alguien me dijo, oye, pero restáuralo a tal fecha y te va a quedar tiki-taka. Y yo siempre decía, sí, pero voy a perder la información. Así, inocente estudiante, ¿ya? Pero no, pues, restauró el sistema, el computador que veo bien y no perdí la información, ¿ya? Entonces, ese tipo de restauración hay que operar acá. O sea, tenemos que buscar un punto de restauración que estas cosas funcionaban más o menos bien sin perder la historia, ¿ya? O sea, las prácticas que se han desarrollado acá son antecedentes, ¿ya? No las vamos a eliminar, ¿ya? No vamos a borrar el nombre del patrón, ¿cierto?, que explotó, ¿cierto?, al inquilino. Bueno, se queda ahí, ¿no? Es la memoria que no tenemos que olvidar, y menos borrar. A veces acostumbramos borrar, pero hay que conservarla justamente para proyectarla. Y ahí, a lo mejor, producto de esas condiciones de antecedentes, algo habrá aportado este territorio, ¿cierto?, que lo podemos levantar como referencia significativa, ¿ya? Significativa. Aporta desde la historia, ¿ya? Yo creo que, recuerden que este territorio es de los primeros que se prospectó cuando alguien quiso, ¿cierto?, generar un proceso de colonización, ¿ya? Recuerden que el viaje de Valdivia es siguiendo la ruta del Capañanc, el camino del Inca, ¿ya? Llega a la región de Valparaíso por el río Putaendo, ¿ya? Cuando llega a Putaendo, ¿cierto?, descubre el río Aconcagua. En todo el periplo, desde el Paso San Francisco al río Copiapó hasta este punto, no hay ríos de envergadura, ¿ya? O sea, no es posible, o sea, perdón, es posible vadearlo. Todos los cursos de agua se pasan así con la tropa sin problema, incluso a pie. Pero cuando se llega a la Aconcagua, no es posible vadearlo. Es un río, ¿cierto?, torrentoso y de mucho volumen de agua. Pero profe, hoy día no tiene... En sobre 180 años, el río Aconcagua, escúchelo bien, ha perdido 62% de su caudal. ¿Ya? 62% de su caudal. ¿Ya? O sea, el río no es ni siquiera, ¿cierto?, la imagen de cómo la vio el conquistador, ¿ya? Debe haber sido tan impresionante encontrar un río de esta envergadura que Valdivia no funda ciudad en el Valle de la Aconcagua porque prefiere dejárselo como encomienda. Recuerden que el conquistador está obligado a fundar ciudad para transformar a su hueste en propietario. Y si la hueste es propietaria, va a tener acceso a la tierra, va a ser ciudadano, por tanto va a participar del cabildo. Y en el cabildo se entregan las mercedes, ¿ya? Entonces el cabildo iba a entregar, ¿a quién le iba a entregar en propiedad las tierras? Bueno, entonces Valdivia se funda en la ciudad, llama al cabildo, que es su propio huerte, lo nombra un gobernador y asigna tierra. Bueno, el Aconcagua es parte de la encomienda de Valdivia. Lo había visto ya haciendo la primera prospección. Y recorre, no puede vadear el río Aconcagua, ¿ya? Entonces tiene que circunvalarlo por la parte superior, por la ribera norte, ¿ya? Por eso es el camino viejo, es la ribera norte, ¿ya? ¿Y qué tiene que buscar? Pucha, que el río se haga menos torrentoso, no de menos caudal, menos torrentoso. El torrente complica, ¿ya? ¿Y cuándo se hace el río abordable? Cuando llega al curso inferior, porque las pendientes ya se reducen. Después de Quillota, el río ya se hace más sinuoso y se calma. Entonces recién vino a cruzar el río Aconcagua en colmo,
Por eso Colmo forma parte de referencia, ¿cierto? De cómo, y de Colmo, ¿dónde va, ¿cierto? Recorre Limache, Quillota, que son dos topónimos quechua, que le aseguraban a él la presencia de los mitimaes incaicos, ¿cierto? Gente, y él necesita gente. Ya está creando, ¿cierto? Encomienda lo que voy a tener que evangelizar y mi gente. Por tanto, no funda ciudad acá, pues, sino que cruza el portezuelo de la Dormida y ahí está la fundación, la Cuenca de Santiago, ¿ya? Pero ya fue armando la territorialidad, ¿ya? Y en eso entonces Catemo está ahí, ¿ya? En el eje, ¿cierto?, del primer territorio prospectado, reconocido, por la ribera norte, no por donde hoy día la van a visitar, ¿ya? Lo mismo que Panquehue, ¿ya? Por la ribera norte, ¿ya? Luego, cuando se construye el ferrocarril, fundamentalmente el ferrocarril trasandino, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX, allí se le hace una vía de servicio al ferrocarril, como una vía de mantención, que se transforma en el camino. Por eso ustedes van a hacer como que el camino sigue al ferrocarril. Es así, el ferrocarril fue primero, ¿ya? Y ahí se va, además con la idea de que el ferrocarril tiene que circular con una pendiente que no sea superior al 6%, toma otros derroteros. Por eso transformó mucho la forma, ¿cierto?, de ocupación del valle, porque no usó el principio del portezuelo o de las cuestas como lo usaron los españoles, que era atracción animal, ¿ya? Y así, ¿cierto?, se arma. Ahora, la inflexión, ¿cierto?, de la transición entre estas comunas que decíamos, Yayay, Catemo, Panquehue, también tiene que ver, ¿cierto?, con la angostura que se produce ahí, y como tenemos acá la presencia marítima, que es muy fuerte, con una corriente fría, genera centros de baja presión, ¿ya? Y las altas temperaturas continentales, un centro de alta presión. Entonces, normalmente ustedes saben que el viento circula desde los centros de alta presión, que son condiciones de buen tiempo, hacia las bajas, y viceversa, ¿ya? Entonces, y bueno, los mismos topónimos hablan de eso, Yayay en lugar de mucho viento, ¿cierto? Entonces empieza a construir la relación, y eso empieza también a generar algunas derivadas distintas respecto de cómo se ocupa el territorio. Ahora, algunas imágenes para poder, cuando se lo indique, no son imágenes de Catemo Panquehue, ¿ya? Pero la idea es que fueran todas imágenes de Panquehue. Un gran valor de transformación, la sequía, ¿ya? La sequía viene con los españoles, ¿cierto? La habían heredado de los árabes, ¿cierto? Y la habían introducido, habían generado todo un sistema de uso gravitacional con una azudas, ¿cierto? Azudas, acequias, son conceptos que vienen del árabe, ¿ya? Y armaron, ¿cierto?, lo que en el territorio tardó bastante, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿por qué no instalaron rápidamente la acequia? Es que bastaba con un ejercicio. ¿Cuál era? En invierno los ríos generaban un mayor volumen de agua y generaban un área de inundación. Las rinconadas se inundaban, hasta un tercio de ellas. Luego, cuando la inundación volvía a su cauce normal, la rinconada quedaba en un tercio, así como, llamémosle, humectada, húmeda. Y ahí se hacían las cementeras y se cultivaba en esos segmentos. Por eso la palabra rinconada es el concepto como topónimo más divulgado en Chile. Rinconada, hay que colocarle el apellido. Rinconada de los Andes, Rinconada de Doñigo, Rinconada, ¿por qué? Porque tiene fuerte uso en la lógica, ¿cierto?, de los asentamientos. Entonces, se cultiva sobre tierras inundadas. El río lleva lo fértil, lleva el suelo con capacidad agronómica y no era necesario cubrir más sección que el tercio que se inundaba. A veces era un poco más, a veces menos. Y ahí, ¿cierto?, se cultivaban, ¿cierto?, las rinconadas, ¿ya? Además, son productos de quedar exento de la inundación, que era frecuente. La rinconada topográficamente era mejor condición para la habitabilidad, ya quedaban exentos de ese riesgo, ¿cierto?, de quedar inundados. Pero la sequía transformó esa forma, ¿cierto?, de cultivo. Apareció el riego por inundación y apareció la chacarería y horticultura como base, ¿cierto?, de una economía que cada vez va más floreciendo. Esto tiene un fuerte impulso a medida que la población va creciendo. Santiago desarrolla más área urbana que áreas de cultivo, termina con las chacras y por tanto empieza a demandar del contexto. El Valle de la Aconcagua es como el granero de Santiago,
¿ya? Entonces, por eso armó todo ese principio con esta actividad, ¿ya? Y por eso, siendo toda la sexta región también muy chacarera y hortícola, ustedes ven que la Vega de Santiago está en la ribera norte del río Mapocho, porque tenía que ver con lo que más temprano ingresó como productos de horticultura y chacarería, que es justamente el Valle de la Concagua, ¿ya? Acá las innovaciones fueron muchas, en la forma, ¿cierto? Y en la medida que se adaptara, fue prosperando. Por mucho influjo, ¿cierto?, de las órdenes religiosas, en particular de la orden mercedaria, gran propietaria original de esto, ¿cierto? La Merced tenía dominio desde la capilla de la Dormida hasta el almendral de San Felipe. Y todo lo que producía era vinculado a los frutos secos, deshidratados, como almendras, ¿cierto?, o fruta descarozada, que se secaba y se importaba. Las nueces, ¿cierto? Por eso la Concagua tiene nogales, ¿cierto? Acá en Catemo tenía muchos olivares y almendros, ¿ya? Eso normalmente, todos terminaban acá en Valparaíso, en el convento de la Merced, donde la gente hacía el último trabajo de limpieza. Las almendras, muchas de ellas se limpiaban, otras se descarozaban. Bueno, el almendral de Valparaíso toma el nombre por el trabajo con las almendras, no es que hubieran almendros, aquí no podrían haber almendros. Si plantan almendros, no se da, ¿bien? Tenía que ver un poco con el contexto de la región al cual se adscribió el puerto de Valparaíso, y en ese caso los mercedarios cultivaban la tierra, pero, como les decía, el fruto. A diferencia de los jesuitas, que sí son graneleros. Ellos son los que más desarrollan la actividad granelera. Y todavía, ¿cierto?, en Catemu hay plantaciones de árboles frutales. Cuesta buscarle poder de compra, porque hoy día todo se hace bajo un régimen de asépticos, ¿cierto?, para lograr el mismo calibre. Entonces al final se queda para el consumo interno, ¿ya? Y la mayoría de estos hoy día son justamente cuando ustedes se piden por ahí un mote con huesillo, seguramente ese huesillo se obtiene de los frutales de Catemo, ¿ya? El valor agregado es muy poco, ¿ya? No envasan, la única empresa del Valle de la Concagua, bueno, hay una en San Felipe y vos solo en Quillota, que todavía envasan la fruta, el tarro de conserva, ¿ya? Pero todavía está presente como un referente. Los silos, estos silos sí no son de Catemo, estos son de Calle Larga, pero es más o menos, ¿cierto?, lo que les decía. En Catemo quedan 2 ruinas de silo y en Panquehue queda uno alzado, así como la Torre Pisa un poco. Son ciertos testimonios de la cultura granelera, de la cultura granelera, ¿ya? Otras imágenes que coloco acá, las casas con corredor, que uno la identifica como una tipología arquitectónica típica del Chile central, tiene una funcionalidad. Primero, proteger los zócalos, porque la arquitectura en tierra parte de un zócalo en piedra. Por ejemplo, cuando las mamás colocan acá los maceteros y todo, normalmente deterioran el odor. Acá lo tienen, lo han sacado producto de esto, ¿ya? Pero el corredor es muy útil, primero, para las cosechas, ¿ya? Todo el maíz que no se vende como maíz fresco va a los corredores, ¿ya? Y los corredores, se supone que la cosecha del maíz, la más temprana que se puede hacer en este valle es a fines de diciembre, pero fundamentalmente la producción es mediados de enero, comienzo de febrero, ¿ya? Entonces, el resto del maíz se queda en la mata esperando un poquito más de desarrollo. Se quiebra, ¿cierto? Se deja colgando para que se seque un poco al sol, y antes que lleguen las lluvias tiene que ir al corredor donde termina de secarse, ¿ya? La base del alimento, ¿cierto?, para las aves de corral es ese maíz, ¿ya? Entonces es normal en esto que aquí no tiene nada, porque ya toda esta actividad algunas desaparecieron. Parte secando los ajos, luego la cebolla y termina con el maíz.
Luego llueve y ya las condiciones cambian mucho, el maíz se va a las bodegas, ¿cierto? Se guarda en silos y se arma, ¿cierto? Toda esa relación. Es muy bonito estudiar la casa tradicional respecto a la funcionalidad del campo, ¿ya? Tiene un tremendo la casa es con contexto, o sea, depende y así es como se trabaja, ¿ya? La orientación, ¿ya? Que uno cree que está mal orientado, estudienla bien, se dan cuenta que es la mejor orientación para sacarle provecho a estas ventajas ambientales, ¿ya? A lo bioclimático, ¿cierto? Aprovechando eso y también las actividades. Un puente colgante que queda en Catemu todavía nos recuerda que la forma de recorrer el territorio de cabalgadura, ¿ya? En Catemu, también en Panquehue, se habla mucho, ¿cierto?, de troperías, de troperos, tropa, o sea, nadie anda solo. Y uno dice, bueno, nadie quiere aburrirse solo, sí, pero que estos territorios, bajo la lógica del despoblado, acechan también asaltos. Entonces andaban en troperías, ¿ya? Andaban en troperías. Pero eso de las troperías, vaya que creó un valor agregado, ¿cierto? Que es la mística, ¿cierto? De conversar, dialogar, sentarse, aunque no hablen nada. Ustedes van a ver gente que está sentada, alguien llegó al lado, ¿cierto? Y no conversaron nada. Ya, pero solo harto de estar ahí al lado, ¿cierto? Significa mucho. ¿Ya? Se para y dice, bueno, mucho gusto de verlo, pero sí se va. ¿Y qué habrán conversado? ¿Ya? O sea, el acto, ¿cierto? De estar como animal gregario al lado del otro. Entonces, eso viene de la cultura de los troperos. ¿Ya? Y que ya se conocen tanto que no hay muchos temas. Y los temas lo agotaron a lo mejor en los primeros 10 minutos. Después, acompañarse. ¿Ya? Acompañarse. ¿Ya? Y creo que es un tema interesante trabajarlo. O sea, esta idea, ¿cierto?, de sentirse acompañado. ¿Ya? Vean el Catemu, cuando estén ahí parados, nadie anda solo. ¿Ya? Ese es como un tema. O sea, y los caminos eran así, o sea, para pasar en filita india, ¿cierto?, como tropel, en busca de, bueno, caza furtiva, ¿cierto?, actividad. Fundamentalmente los troperos estuvieron muy vinculados al trabajo de la pequeña minería. Casi todos, ¿cierto?, eran pirquineros. Porque en algún momento, ¿cierto?, todo esto cambió. Recuerden que Catemu, junto con Nogales, Cabildo, La Ligua, forman parte de una pequeña región minera, ¿ya? Y esa región minera aportó fundamentalmente cobre, ¿ya? El cobre en algún momento era tratado y se vendía con un poder de compra que era Enami. Enami, que cuando se construyó en Ventana, el único propósito de construirse en Ventana era servir de poder de compra a la pequeña minería. Hoy día en Ventana es filial Codelco y es una parte de la gran minería. La pequeña minería murió, la mediana, quedan dos empresas, ¿ya? La que está en Chagre, ¿cierto?, y la que está en Cabildo, ¿ya? Con todo lo que ello significa. Todo eso, en algún momento, claro, el trabajo del cobre era en hornos de mediana envergadura, ¿ya? Y lo fundían directamente de la piedra, era más tosco, se llamaba el cobre campanil. Luego aparecieron los procesos químicos, ¿ya? Y los procesos químicos, el más nocivo, ustedes saben, ¿cierto?, es la aplicación en el sistema de flotación del cobre del ácido sulfúrico, que eso va a la fundición. Cuando se funde el ácido sulfúrico se transforma en anhídrido sulfuroso, es lo que va a la atmósfera. Luego la humedad ambiente o las precipitaciones generan la llamada lluvia ácida que liquidó gran parte de los planteles de olivos, ¿cierto?, de Catemu. Es la gran deuda que tiene la actividad, ¿cierto?, con los lugares. Ahora, para todos los efectos en la anticipación, esa Chagre no va a estar, se cierra. No porque la presión ciudadana lo exija, sino que cómo se está reconfigurando el mundo de los metales. Hay otros países que generan mejor condición para la fundición, ¿ya? Entonces se va a fundir en otros lados. De hecho, Chile ya está fundiendo muy poco cobre de lo que vende. Está vendiendo tierra, está vendiendo concentrado, está vendiendo pellet, ¿ya? No la barra de cobre clásica, ¿cierto?, de la chilenización del 72. ¿Ya? Entonces, y eso hace que esa planta no esté, ¿ya? Ahora hay que pensar, ¿cierto?, qué hacer con esa planta. Y el principal problema, y ahí donde hay que pensar algo bajo la lógica de la restauración, que lo que hace
esta planta, ¿cierto?, es generar un pasivo ambiental. Ya, muchos de los componentes de los cuales estamos hablando son recalcitrantes, no se reintegran rápidamente al suelo. Se tarda, no quiero decir millones de años, pero miles de años, ¿ya? Y funcionan por capilaridad, por gravitación y termina contaminando las aguas, ¿ya? Hemos hecho muestras en el estero de Puchuncaví, calicatas que están a 20 metros, donde encontramos el agua y los estudios de isótopos dicen que esa agua está contaminada, ¿ya? Obviamente acá hay que tratar luego el pasivo ambiental, porque el pasivo ambiental, ¿cierto?, es el gran problema que tenemos, ¿ya? La planta hoy día opera bajo estándares de filtro que inhibe un poco el anhídrido sulfuroso. No, igual escapa algo, pero está bien controlado. Pero no está resuelto el problema, porque el problema se acumuló históricamente en los suelos de Catemu, ¿ya? No sé si vieron Chernobyl cuando el Comité Central manda todas las máquinas, ¿cierto?, y aran los campos, ¿cierto?, para sacar 1 metro y confinarlo para poder, ¿cierto?, disminuir el pasivo ambiental, ¿ya? Bueno, acá Catemu es uno de los 5 puntos como pasivo ambiental más severo que tiene la región, ¿ya? Más severo, ¿ya? Por ahí le van a decir, no, que son sitios con potencial presencia contaminante, porque no se han estudiado. No, eso ya, por los tipos de contaminantes, están contaminados, así que no les creen ahí cuando les vendan la palabra sitios con potencial presencia. No, ese es un pasivo ambiental, hecho y derecho, ¿ya? Y hay que resolverlo, hay muchas formas, ¿ya? Esta también es una imagen de Catemu, aunque está transformada porque esto es de albañilería, ¿ya? Pero allá atrás todavía queda una de madera, que son así como unos grandes camarotes, son unas cámaras donde se secaba el tabaco, ¿ya? El tabaco yo lo puedo secar en el corredor, ¿ya? Pero se arrebata y se pone, con la humedad se pone negro, y eso no le gusta mucho a la compañía de tabaco, le gustaba el tabaco amarillo dorado, ¿ya? Entonces eso tiene que estar, se hace en unas cámaras donde el calor, recuerden que la temperatura es irradiada, por tanto el territorio levanta una temperatura, ¿cierto?, y la impulsa a la atmósfera. Entonces esto captura el calor, ¿cierto?, y seca la hoja de tabaco. Y el dorado queda arriba, luego el amarillo, y aquí abajo uno así como cuando antes estaba el Hilton y acá estaba el Liberty, ¿cierto? el grado, ¿cierto?, de tabaco, ¿ya? Fue una actividad relevante, o sea, de hecho, esto era, el pueblo a veces se veía más, así como que todos lo identificaban así como estructuras palafíticas, no, eran estos casamatos, ¿cierto?, para poder armar, ¿cierto?, el trabajo con el tabaco. No lo hacía la empresa, sino que la empresa llevaba la semilla y después de una temporada iba a caer el tabaco. O sea, todo lo demás háganlo como puedan, ¿ya? Entonces ahí, claro que habían prácticas en San Esteban y prácticas allá en la sexta región que se fue mostrando cómo hacerlo, ¿ya? Se adaptó, pero acá se adaptó bien en madera, sobre todo, ¿cierto?, madera de álamo, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, se construyeron esto. Muchos de estos también quedaron erguidos, algunos se habitaron, eran poco habitables porque lo único que tenían arriba eran unas ventanitas chiquititas que no eran ventanas, sino ventilaciones, ¿ya? Para hacer sacar sacar la posible humedad y el calor, y ahí era una verdadera horno vertical, caluroso y hediondo, porque el tabaco es muy hediondo cuando está en verde, ¿ya? Además pegajoso, así como que uno queda impregnado de una patina, ¿cierto?, que libera el tabaco. Bueno, esto hizo furor por allá a fines de los 70, 80, ¿ya? 80 y mediados del 80, cuando en la Fórmula 1 todos la auspiciaban las grandes empresas de cigarros, Marlboro, así, y siempre ganaba Marlboro hasta que se murió el hombre a caballo, ¿cierto? Creamos toda una cultura de que el cigarro sí, en realidad mata, ¿ya?
Y cambió todo, cambió la norma y todo, y Chile empezó a disminuir eso, y hoy día casi todo el tabaco que la compañía de tabaco utiliza lo trae de Argentina, del norte, ya de Jujuy. ¿Ya? Desapareció el cultivo del tabaco. Pero quedaron estas manifestaciones. ¿Ya? También mucho saber hacer, mano de obra que se hizo especialista en esto, ¿ya? Que lo innovaron bastante, ¿ya? Incluso para aislar la madera que se abre con la sequedad, embarrarlo, ¿cierto? Una especie como de quincha, ¿ya? Se armó todo un principio, ¿ya? También importante, ¿cierto? Las bodegas, esta también es de Catemo, las bodegas, ¿cierto? Separadas del suelo, ¿ah? Una buena, o sea, más de 1 metro, ¿cierto? Como zócalo para quedar ahí aislado, ¿ah? No colocar ventanas muy altas, ¿cierto? Y se arma ahí un espacio, ¿cierto? Para confinar productos, no solamente el granel, ¿ah? Sino también la chuica, ¿cierto? Toneles, tanto era y era muy, o sea, casa que tuviera, ¿ah? Más de 1 hectárea tenía una bodega significativa, ¿ya? La bodega así era como todo, era como el refrigerador, ¿cierto? Era como cámara de frío. Te juega una serie de roles bajo la lógica del valor térmico que tiene la Tierra, ¿no? Aquí quedan otras, ¿cierto? Esta también la veo espectacular, ¿cierto? Si bien la viña en algún momento llega a Panquehue con denominación, ¿cierto? Cepa bien identificada y se hace una producción de alto estándar, nosotros tenemos que quedarnos con el parrón, ¿ya? O sea, esto es lo más generalizado. Ahora, territorialmente, claro, o sea, Razo del Panquehue cubre una cantidad, pero el parrón es el elemento con el cual más nos identificamos, no solamente porque va a disponer de la uva, sino en la sombra, el lugar de encuentro, ¿ya? Casa que no tiene parrón, no hay familia, ¿ya? O sea, el parrón juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque justamente es sombra cuando más la necesitamos, ¿ya? Luego, ¿cierto? Los parronales de hoja caduca dejan pasar la luz al suelo, ¿ya? Y arman, ¿cierto?, toda una relación. Y por otro lado, ¿cierto?, esta uva al final no tiene por destino la mesa como uva de mesa. Normalmente es la chicha, ¿ya? La chicha o el pipeño o el chagolí, ¿ya? Son las formas en cómo cepas sin denominación genérica, formando parte de la cultura del campo, se utiliza con estos fines. Ahora, esto, me acuerdo, esta fotografía es bien vieja, pero originalmente esto era de mimbre, de varillas de mimbre. El mimbre no se dilata tanto como el álamo, ¿ya? Entonces el álamo se coloca acá y se humecta primero hasta que se hidrate y deje, o sea, alrededor de 3 a 4, 5 milímetros, para poderlo... aquí se muele y se volca todo a este cajón, ¿cierto? Y luego encima se le coloca un entablado y encima una gran piedra, así que la toman entre 4 personas, arriba, ¿cierto? Y empieza a presionar, ¿cierto? Y a sacar la uva que se hace normalmente es lo que llamamos la vendimia, que es justamente fines de marzo, comienzos de abril. ¿Con qué propósito? La chicha es dulce para conservarla hasta el 18 de septiembre, ese es el propósito, ¿ya? Pero otro, los chacolí, se hace fermentar. O sea, se activa el proceso de fermentación y se produce ese vino que la gente de Panquehue, usando el nombre del otro lado de Mendoza y San Luis, le dicen el vino patero, que se hacía a pata, ¿cierto?, sobre el fuente. Acá ya tiene una forma más llamémosle aséptica, pero se sigue haciendo. Estos aparatos, búsquenlos, estúdienlos, porque hay como una sabiduría en cómo hacerlo, ¿cierto?, cómo trabajarlo, ¿ya? Cómo se pierde el clavo para que no se oxide y no genere problemas de acidez, ¿ya? Hay todo un trabajo ahí de mucha sabiduría, ¿ya? La métrica es lo que les dio el pedazo de álamo y la cantidad de tablas. No hay una medida que diga, oye, son de 2 por 3, no, eso es arbitrario, ¿ya? ¿Sí? ¿Esto? No, o sea,
O sea, a ellos le llaman el coso, como de coso. Yo me acuerdo, estaba viendo una vez esto de la serie de Escobar, Pablo Escobar, cuando el hermano, el tío le propone, y este aparato va a permitir crear una unidad, ¿cierto?, para poder ser manipulable. ¿Ya? ¿Y cómo le vamos a llamar? No sé, pues coso, y se llama coso. ¿Ya? Si preguntan en narcotráfico, la medida que da el pastel, no sé cómo se llamará, ¿ah? Se llama coso. ¿Ya? Bueno, acá el coso, pues, ¿ya? No, pero normalmente es un espacio ventilado, cuyo, o sea, todo lo que está aquí tiene el nombre que es la refriega. ¿Ya? Se refriega, se deja, se tira a canasto y se aplasta. Entonces toda la actividad le da nombre a los aparatos, pero una cosa depende de la otra, no es que a esto se le va a llamar tanto, o sea, no fueron para, o sea, no sé acaso tendría la necesidad de tener un nombre también. ¿Eh? ¿Sí? No, el lagar es la forma tradicional de un vino de mejor origen en pica matilla, donde los lagares, ¿cierto?, eran efectivamente un concepto que colocaron los jesuitas, España directamente en pica. Por eso el lagar de pica es conocido por eso. Ya no hay viña en pica, pero están los lagares. ¿Ya? Y ese nombre llega hasta el Valle del Elqui, donde también se habla de los lagares. Pero acá no, o sea, si usa la palabra, puede que alguno lo identifique como lagar. ¿Yo? O sea, no quiero colocarle las palabras que no corresponden, pero es así. Entonces, y luego esto, cierto, que se prensa, deja caer a las tinajas, ¿ya? A las tinajas. Y en las tinajas se guarda, se mantiene el uso hasta septiembre. Después o se cose o se hace fermentar como vino, ¿ya? Y el borujo, que es lo que sobra acá, normalmente va a un alambique que se hace hervir con azúcar, se sella con un cobre que originalmente era el cobre campanil de Catemo, se hace pasar por un serpentín a una acequia y al otro lado se destila el aguardiente. ¿Ya? Eso también era zona de aguardiente porque está relacionado. ¿Ya? Ahora el borujo, mientras más añejos esté, mejor. ¿Ya? Y a veces también, bueno, y cuando falta orujo, los viejos le echan de todo, cáscaras de poroto, escorontas de choclo, todo eso vamos mezclando nomás para hacer fermentar, ¿cierto? Y generar el aguardiente al otro lado. ¿Ya? Es muy bonito porque además se hace en ciertos tiempos. Por ejemplo, el alambique no se hace funcionar paralelamente a producir la chicha, sino se deja el borujo, que es el remanente, ¿cierto?, de las cáscaras y las pepas, guardado por lo menos 2 meses. Y no porque tenga que hacer algo, sino porque lo guardan, ¿no? ¿Por qué? Porque esperan los primeros fríos, porque el alambique hay que prenderle fuego. Entonces, toda una cultura, ¿cierto?, colocarse alrededor del fuego, ¿cierto?, esperando, o sea, calentar todo este alambique, ¿cierto?, para que haga el trabajo, el vapor, ¿cierto?, y al otro lado empieza a salir una gota, y después de tanto fuego, ¿cierto?, van a tener al otro lado una chuica de aguardiente, es largo. Entonces, todo ese rito en torno a esa actividad va generando también una forma, ¿cierto?, de continuidad. Ahora, estas prácticas hay que buscarlas con lupa, y si le preguntan a un funcionario municipal, le dicen, no, ya no quedan. Porque, bueno, quedaba y le podría preguntar, es así, o sea, estamos en presencia donde todas estas cosas, bueno, yo creo que a esta gente, o sea, ya saben que hay pisco, o sea, en el supermercado, ¿cierto? Hacer esto ya no lo demanda. Además, durante la década del 60-70, Catemo fue zona seca. Como era zona minera, no podían producir el aguardiente. ¿Ya? Entonces ahí se crearon los guachucheros que en el fondo hacían aguardiente y la vendían clandestinamente. ¿Ya? Y también otro tema ahí de los temas, ¿cierto?, de clandestinidad que no solamente tienen que ver con el aguardiente original, sino otros productos que entraron en esa misma lógica. La actividad minera, todavía, ¿cierto?, hay pequeños piques ahí como abandonados,
de lo que fue una próspera actividad de pequeña minería. ¿Ya? No es que estos minerales se hubieran agotado. Lo que pasa, cierto, es que nosotros con la concertación creamos una ley minera que favoreció las grandes inversiones, la gran minería. Y la mediana sobrevivieron algunos y la pequeña toda se liquidó, ¿ya? Porque además esos pirquineros ya no tenían poder de compra para poder llevar hasta la fundición y poderla elaborar. Por tanto, se abandonaron. Algunas, cierto, claro, desarrollaron un poco más de tecnología. Chagre luego fue vendida a una transnacional como mediana minería, no sé si fue la Exxon o otra, ¿ya? Y logró mantenerse, ¿ya? Y convivía con el pirquinero de Catemu, los crianceros de ganado caprino, que todavía hay. Hay muchos corrales, ¿cierto? En la parte alta, ¿cierto? Que todavía cultivan esto. También tienen muchas, son, llamémosle, vidas paralelas. El criancero no espera que tengan agua, le interesa la cantidad de lluvias para poder orientar la empastada. Recuerden que a medida que nosotros ascendemos, la temperatura disminuye alrededor de 1 grado cada 100 metros. Entonces eso permite que en las cumbres de Catemu, a medida que se sube, es más fresco y se mantiene la empastada. Entonces los crianceros hacen todo un periplo de subir y bajar por los pisos ecológicos, buscando la empastada, ¿cierto?, hasta volver con los animales llenos, ¿cierto?, en invierno a los corrales, que son normalmente pircas de piedra, ¿cierto?, donde los venden o los sacrifican y también, ¿cierto?, venden la leche y todas esas cosas, pero no todos están metidos en las prácticas. Los crianceros se dividen en los troperos que hacen el trabajo de la alimentación, otros están abajo, ¿cierto?, haciendo otras labores. Y en un momento Catemu fue muy próspera en esto, ¿ya? En algún momento, por decisión política del Estado, le dijeron a todos estos crianceros que ya no podían ser nómades, tenían que ser sedentarios para poder tener aporte de Estado, ¿ya? Por eso ustedes van a ver que tanto en Panquehue como en Catemu hay vivienda social. ¿Por qué? Porque si no se hacían propietarios era posible que no tuvieran el apoyo del Estado. Pero se hicieron parásitos del Estado, entre comillas, ¿ya? Y no desarrollaron sus prácticas. Y la olvidaron. Y ustedes saben qué pasa con los oficios. El oficio o las prácticas se pierde sin desarrollarlas. Entonces, todas estas cosas empiezan a quedar en el olvido, ¿ya? Por no desarrollo, ¿cierto? No haber una recursividad que las vaya mejorando, innovando. Pero también a veces la política pública ha sido gran parte de la que ha inducido las condiciones que hoy día tenemos. ¿Ya? Ahí hice un panorama más o menos de práctica, uso, ¿cierto? Todo esto tiene una forma de manifestarse en el territorio. Todo esto tiene que ver, ¿cierto?, con cabida para el oficio, el trabajo, la vivienda, y va armando, ¿cierto?, este mosaico de tipo de paisaje. Creo que no me queda ninguna. Claro que habrán otras contemporáneas, que será el burócrata público, todo eso creo que no aportan mucho, pero habría que decir que de estas prácticas podemos sacar mucho en provecho respecto, ¿cierto?, a lo que podemos obtener. Acá tenía... pucha, esta imagen era muy buena, pero pucha que se ve mal. Se las dejo para que ustedes la puedan averiguar, pero aquí es como se... hay un tema muy importante en la toponimia. La toponimia aborigen siempre es favorable a reconocer valores, así como superlativos. Siempre el territorio es benigno, siempre el territorio me aporta algo, ¿ya? El aborigen nunca, entre comillas, marcaba un territorio como nefasto, así como... o sea, bueno, usemos los españoles trajeron el bien y el mal, por eso los españoles trajeron Salsipuedes, Malpaso, Pueblo Hundido, ¿ya? Que serían categorías como que la rechazamos. No, en el origen siempre el topónimo es bueno, ¿eh?
porque la naturaleza de lo que hay es la abundancia, aunque hay algunas aseveraciones, Catemo, la idea del lugar hermoso, ¿cierto? Panquehue, lugar de pangue, que en el fondo pangue son las nalcas, ¿cierto? Eso habla de que había mucha agua, ¿cierto? Que generaba... Entonces, todos los topónimos tienen esa condición, estudienlos, ¿ya? Hay muchos topónimos que podría ayudarles también a reconocer. ¿Por qué? Porque el topónimo para el aborigen es una buena experiencia. No nombra los lugares por la mala experiencia, lo olvida, ¿ya? Lo olvida, ¿ya? Nosotros nos acostumbramos a recordar lo malo y tenemos a Chile lleno de topónimos, ¿cierto? Así como algunos incluso infectos, ¿ya? Pero para eso están esas cartografías que nos podrían ayudar. Bueno, ya les decía, la sección media de la Concagua, transición agrícola, puede tener viñas, pero no suficientes viñas, puede tener palto, pero no suficientes paltos. Esa hibridez depende, ¿cierto?, de las oscilaciones de orden ambiental. Y aquí la variable son las precipitaciones, ¿ya? Son críticas. ¿Por qué? Porque las aguas que utiliza Catemu vienen aguas arriba. No son de lo que podría ser la comuna de Catemu, sino que de dónde sale el agua, ¿cierto?, para regar Panquehue y Catemu, salen de Santa María. O sea, de San Felipe arriba, de ahí salen los canales para poder mantener la cota y se vienen por las laderas de los cerros hasta llegar, ¿cierto?, a donde va a generar la inundación. Y algunas pasan de largo, porque la altura que van los canales van a otra dirección y por tanto no aportan nada a Catemu. Por eso Catemu ha tenido incesantemente un proyecto. Allá les van a hablar mucho del embalse, que la gente se resiste al embalse porque inunda suelo, transforma el ecosistema, pero principalmente el problema de los embalses en el río Concagua en esta latitud es que no solamente va a represar agua, sino también sedimentos. Y cuando represa los sedimentos, represa biodiversidad. La necesitamos agua abajo. Un embalse como ese puede generar un beneficio directo, a lo mejor aguas abajo, porque el embalse está en Catemu, pero no pretende beneficiar a Catemu, sino a Nogales y Hijuela. ¿Por qué? Porque un embalse, el rebalse, está en el lugar donde se construye, pero la inundación requiere un plano inclinado, no lo va a tener Catemu, por tanto las aguas van a estar orientadas a otro uso, ¿cierto? Sobre todo en Hijuela, Nogales, si ustedes saben y lo ven por la prensa, hay las dos primeras comunas que se decreta, ¿cierto?, en sequía y con racionamiento de agua, son esas dos, ¿ya? Entonces a veces los proyectos se construyen en los contextos, pero el lugar está en otro lado, ¿ya? Y por eso hay que atender bien el problema del embalse. Pero tampoco yo soy partidario de hacer embalses. Yo creo que los embalses ya son del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Hay que cambiar la estrategia respecto de lo que significa hacer embalse, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de las distintas etapas. Partimos por los dendroenergéticos, el grano, la chacarería, ¿cierto? Hoy día hay un uso preferente por extensión en el cultivo de laderas, pero no es el más importante y no forma parte de la cultura de las comunas. Es como la globalización en el lugar, ¿ya? Incluso la mano de obra no es de estas comunas, es mano de obra urbana, es el típico temporero, ¿cierto?, que se va por la temporada a trabajar en muchas de esas actividades, incluso la viña Panquehue. En la viña Panquehue hay un poco más de gente de Panquehue, ¿ya? Y sobre todo de San Felipe, pero no son así actividades predominantemente, ¿cierto?, vinculadas a la población del lugar. Ahora, una cosa en la adversidad del cambio climático hay que empezar a entender que no todo puede estar en el mismo lugar, sino que depende de las condiciones. Cuando yo coloco olivas, viño, nogal y palto, ustedes dirán, bueno, todos ellos son buenos productos, sí, pero en el orden, los olivos ocupan 300, 200, cerca de 30 litros de agua diarios, ¿ya? La viña lo hacen un 20% más,
los nogales en un 60% más y los paltos en un 400% más. ¿Ya? Entonces, lo mismo que estos cuatro siempre, o sea, como que han estado y forman parte de la cultura de Catemo, pero no todo, ¿cierto?, tiene una misma demanda del medio. Y respecto del agua, ahí está un poquito complicado. ¿Sí? Quería aprovechar la imagen y se ve una persona, parece andando en bicicleta, lo que te has tocado mover bastante por allá. El tema de la movilidad, hablando precisamente de los temporeros, la gente, porque hablamos de los troperos, ¿cierto? Sí. Antes era a caballo, sí. Ahora, ¿cómo lo ves? El caballo siempre fue el modo más expedito para salir. De hecho, la gente iba a caballo hasta la estación de Chagre cuando el ferrocarril llegaba, porque no había estación en el pueblo de Catemo. ¿Ya? Yo creo que uno de los lugares donde tempranamente aparece la bicicleta, por allá, o sea, el Frente Popular de Gabriel González Videla, generó toda una política en el campo para hacer aparecer las bicicletas, lo promovió. ¿Ya? En Catemo, casi en todas las partes del campo de Chile, a la bicicleta dicen la chancha. ¿Ya? La chancha que está con lo porfiado que son los chanchos en un corral. Entonces, ¿por qué? Porque les costó aprender. ¿Ya? Le costó aprender, o sea, entonces, y así quedó con esa descripción. ¿Eh? Y es muy, o sea, así hoy día se mueve, en bicicleta. ¿Ya? El transporte público acá no hay. Hay transporte privado, transporte público, o sea, transporte público sí, entre el centro urbano, San Felipe o los destinos, claro, pero y Panquehue, que está en un gran pueblo calle, ¿verdad? Y ese pueblo calle, por ejemplo, tiene ciclovía. ¿Ya? La gran crítica al proyecto de la Ruta 60 Internacional es justamente que destruyen cierta parte de lo que sería el segmento de la peatonalidad dada con la bicicleta. ¿Ya? Por eso ha costado terminar el proyecto en ese tramo. ¿Ya? Pero sí, la bicicleta tiene toda esa connotación. ¿Ya? Y se deja tirar en cualquier lado. ¿Ya? Hay toda una... tienen, o sea, también en algún momento todas las bicicletas eran iguales, producto de este programa que por allá por la década del 40, 50. Pero habían unos materiales de plástico para hacer como adorno a los cromados, ¿ya? Y eso identificaba las bicicletas. Y era, o sea, se compraban unos rollos, ¿cierto?, de un plástico como cinta, y había ahí, el que hacía el diseño más lindo, claro, se llevaba la identificación más. Y había toda una cultura con eso, ¿ya? Y lo otro también era típico, que en el campo la bicicleta tiene un problema, ¿cierto? En campo embarrado era justamente la cantidad de barro que saltaba o salpicaba. ¿Ya? Y también acá inventaron una idea de tapabarro. Con la misma cámara interior se abría, ¿cierto? Y se hacían unos tapabarros largos para evitar en el giro tirarle barro a la espalda. ¿Ya? Y esos tapabarros empezaron también toda una cultura de dibujarle, Dios sabe si vuelvo, y empezaron a armar toda una cosa. ¿Ya? Una bicicleta personalizada. Y así se identificaban, todas eran muy parecidas porque además teníamos una sola fábrica que hacía bicicletas, ¿eh? La SIC. ¿Ya? Entonces al final también se armaba sí, o sea, no sé acaso habrán llegado a cientos de mimbres o otra cosa, pero armaron, ¿cierto?, toda una condición. Además tenían que durar para siempre. ¿Ya? ¿Ya? Para siempre. O sea, eso también a veces nos preocupamos porque la bicicleta siempre está en la ciudad y no nos acordamos de eso, de las movilidades, ¿cierto?, de cómo se genera, que además hoy día las comunidades han vuelto a esto porque siempre lo tuvieron, por eso piden esta idea, ¿cierto?, que los caminos tengan ciclovía. En San Felipe, ustedes recorren Panquehue, lo van a recorrer también por Temu, las ciclovías forman parte del proyecto de infraestructura. ¿Ya? Y eso se ve, ¿cierto? Hay un retorno. El caballo también se hizo caro, gasta mucho, se ha quedado como remanente, pero originalmente el caballo, ¿cierto?, trotar, galopar, era parte de la cultura, o sea, tú salías a la plaza en caballo.
Si te veían arriba del caballo, eres don no sé cuánto. Bien, eso. Hay algunos datos acá, que esta es la parte árida, ¿cierto? Precipitaciones, a medida que ascienden, los sistemas nuestros son frontales, por tanto, los sistemas frontales se elevan, encuentran menos temperatura y precipitan. Por eso nosotros tenemos en la cordillera de los Andes nuestra gran fuente de agua. Y la isoterma cero para nosotros es significativa respecto de lo que aporta. La isoterma cero guarda el agua. Luego aumenta la temperatura, la isoterma, ¿cierto?, empiezan a subir, deshielo, y lo que no entra de hielo entra por capilaridad a los glaciares de roca. Mucho del río Aconcagua se abastece de glaciares de roca, ¿ya?, que es nuestra gran fuente de recursos a futuro. Y las temperaturas marcando, ¿cierto?, cuando hay cordones, como el cordón de Catemo, arma, ¿cierto?, las diferencias de encierro. Aquí está la cintura que genera, ¿cierto?, que el río Aconcagua sedimente mucho, el agua pasa como bypass por el subsuelo, aflora acá, entonces ahí tenemos esa transición donde el agua aparentemente escasea, ¿ya? Pero les digo, si se estudiara entendemos que no es así, ¿ya? Esto lo podemos también tener para las comunas, se puede hacer, buscar los antecedentes para ver los destinos que pueden tener los usos de suelo. Esta imagen debería haber ido al inicio, ahí está, ¿cierto?, Catemus Panquehue, junto con Yayay, forman esta área de transición entre el curso superior y el curso medio inferior, ¿ya? Y ahí, hay una distinción, ¿cierto? Tener la orografía permite un poco entenderla. Forma parte de la provincia de San Felipe, esas tres comunas que están acá, ¿ya? Y esta otra un poco más físico, ¿cierto? Catemu, lo que está en verde son las áreas de cultivo que están bajo riego. Los cafés pueden ser a lo mejor cultivos de secano, pero no están bajo riego, ¿ya? Muchos de estos, ¿cierto?, son porque están en laderas, esto es ladera, pero irrigada, ¿ya? Y arma, ¿cierto?, la condición. Ahora, estos cursos de agua son tributarios del río Aconcagua, igual ellos tienen poco régimen de deshielos, el Aconcagua sí lo tiene. Por eso la fuente de agua es del río Aconcagua, la captura a través de canales. Estos otros son rudimentarios y lo que sirve estos cursos de agua es para alimentar acuíferos para poder disponer de noria. Catemo y Panquehue, también hay toda una cultura de la noria, ¿ya? Sobre todo en Panquehue, producto de que el curso de agua acá se ralentiza, por eso es como un meandro, ¿cierto? Hace que se infiltre mucho, hay mucho manantial, afloramiento de agua, manantial, agua más filtrada, más transparente, pero también hace que las casas del pueblo puedan disponer 2,50 metros, 3 metros, agua de pozo, ¿ya? Pozo directo, ¿cierto?, que sirve hoy día, antes no se regulaba, hoy día se regula, es como una actividad minera, tengo que inscribir el pozo. Pero también, ¿cierto?, se ha ido regulando un poco respecto de las demandas que tiene. Ahora, Catemo es más grande como superficie, pero el área de cultivo se ve inferior a esta. Por eso Catemo tiene toda esa otra lógica, ¿cierto?, de criancero, de estepas de espino en la parte superior, además, ¿cierto?, de lo que veíamos las nieves. Originalmente los altos de Catemo son nevados, ¿ya? Pero paulatinamente en los últimos 50 años es eventual, ¿ya? Y había toda una cultura, ¿cierto?, acá en el pueblo de ir a lomo de mula con una, o sea, así como, no sé si llamarle maletas de cuero, ¿cierto?, para echar nieve, cubrirla con sal y traer acá a Catemo para producir helados, ¿ya? Era toda una festividad a propósito de tener la nieve cerca, ¿ya? También en Caleu se hacía lo mismo respecto de Tiltil, ¿ya? Ir a estas cumbres de la cordillera de la costa por la nieve, ¿cierto?, para poder utilizarla y conservarla, ¿cierto?, no es que se mezcle con la sal, sino que se envuelve con sal, ¿cierto?, y se mantiene para hacer eso. Y también ahí hay también una cultura bonita, ¿cierto?, de estos troperos que acostumbraban saber dónde estaba la nieve. Por último, ya están aburridos, ¿cierto? El año pasado
me pidieron del Metro Valparaíso que hiciera unas gigantografías para sensibilizar del cambio climático. ¿Ya? Entonces, como yo soy malo, la hizo por ahí un diseñador gráfico. Entonces, acá yo tengo unos datos. En la región, en los últimos 40 años, nosotros hemos tenido como promedio 1 grado más de temperatura. ¿Ya? Ustedes dirán, sí, pero profe, 1 grado más. No me voy a sacar mi suéter porque tengo 1 grado más de temperatura. Sí, pero esto en el entorno, en el ambiente es mucho, ¿ya? Si yo le estoy diciendo que a medida que ascendemos disminuye 1 grado la temperatura por cada 110 metros de altura, si tenemos 1 grado menos, ¿a dónde está el isoterma cero? 110 metros más arriba. Y ustedes dirán, sí, pero 110 es 1 cuadra. Sí, pero vean toda la cordillera de los Andes. Es dramático la cantidad de agua que no vamos a tener, producto del alza de temperatura. Todos se preguntan, no, que la alza de temperatura va a generar islas de calor. No, la alza de temperatura disminuye la disponibilidad de agua de deshielo. ¿Por qué? Porque la isoterma, ¿cierto?, sube. ¿Ya? Y acá este es un problema, ¿no? A lo mejor en algún momento, ¿cierto?, las precipitaciones eran notables para poder generar los sistemas de riego por inundación, pero ahora creo que eso ya sería derroche. Y la otra que me interesa mucho por el río Aconcagua, no, este no es el río Aconcagua, estas son las temperaturas promedio, precipitaciones promedio, ¿cierto?, que han ido disminuyendo y ya estamos por acá. Antes llovía más, sí, un 30% más. Siempre se ha dicho, ¿cierto?, que antes llovía más. Sí, se confirmó. ¿Cuánto? 30% más de agua en los últimos 175 años. ¿Ya? Y la otra es este otro dato. Esto está mostrado, esto lo hizo Ariel Muñoz, un profesor del Instituto de Geografía. Lo que hicimos, ahí ayudé yo, buscamos en el río Aconcagua cipreses. Identificamos cipreses. Como los cipreses forman parte a veces de esta idea del siglo XIX del jardín del Edén, así como el jardín patronal, se identificó una cantidad suficiente para hacerle estudio de los anillos. Cada anillo es una temporada y se puede estudiar la cantidad de agua que cayó respecto de un patrón de referencia. ¿Ya? El ciprés más antiguo es de mediados del siglo XIX, ¿ya? Por tanto, tenemos esta data, ¿ya? ¿Y qué nos dice la data? En el río, o sea, la cuenca del río Aconcagua, las precipitaciones han disminuido un 64%, ¿ya? A lo mejor originalmente esta especie se regaba, ¿ya? Pero cuando logró su madurez ya a lo mejor ya no es necesario el riego, por tanto todo el resto, ¿cierto?, es dato para poder estudiar. Ahí hay unos factores de corrección, pero 64% de menos de agua es mucho, ¿ya? Uno dice, bueno, menos agua, pero seguimos usando la misma agua, o sea, más procesos industriales, más riego tecnificado, más RPC, la RPC consume una cantidad de agua, más el riego en la industria, más consumo humano. Todo el agua del Gran Valparaíso la sacamos del río Aconcagua y se la devolvemos, no, pues la mandamos al mar allá en Loma Larga, allá atrás de Playa Ancha, ¿ya? Entonces, el agua es un problema serio, ¿ya? Pero a veces, ¿cierto?, en la sabiduría de estas comunidades, ustedes vieron cómo Catemo en algún momento fue cultivo de olivo y criancero. Se hizo así una imagen del norte chico, pero aprendiendo de la adversidad, o sea, resilientes, ¿ya? Uno cree, a veces las comunidades rurales son más resilientes que los urbanos, ¿ya? Superan rápidamente la adversidad y aprenden de ella, ¿ya? En todo lo que les he dicho hay aprendizaje, ¿ya? No es una cosa que alguien se la llevó y se la impuso. A lo mejor la acequia puede haber sido impuesta, pero qué cultivar y todo eso fue parte, ¿cierto?, del conocimiento y el acervo que fueron desarrollando las comunidades, ¿ya? Y en eso a veces, claro, uno a veces peca de sesgo, de levantar más esos valores y no lo contemporáneo, que es más parte de una idea totalizante, ¿cierto?, globalizadora, que todo puede estar en todos lados. Yo pongo la duda en eso, ¿ya? ¿Ya? Por tanto, siempre vayan con esta idea, oye, estamos en un escenario de cambio climático cierto, ¿ya? ¿Ya?
la sequía existe. Por ahí el intendente, el gobernador dice que no es sequía, es saqueo. Es sequía y también saqueo, ¿ya? Pero la sequía no hay que ningunearla. La sequía es cierto, y está operando y está generando efectos, ¿cierto?, que recién lo estamos viendo. Si me preguntan cuánto más de sequía vamos a tener, por lo menos para que se empiece a revertir, 15 años. Por tanto, estamos a lo mejor en el punto de inflexión que puede empezar a cambiar, pero no lo sabemos, ¿ya? Porque los ciclos, producto de todo el cambio, ¿cierto?, del sistema, de lo que podríamos llamar la oscilación del sur, está muy inestable, ¿ya? Muy inestable. Y en eso, ¿cierto?, hay que empezar a trabajar con otros principios que puedan volver esta idea de las cementeras, de lo que se inunda, se cultiva, ¿cierto? Volver a prácticas que hagan más, entre comillas, sostenible el entorno donde vive, ¿ya? En fin, parte 1. Me van a invitar otra vez, ¿cierto? Sí, porque ahí tengo que decirme de todo lo que dije. No, pongan atención, pongan cuidado. Ustedes tienen una gracia que siempre me ha causado el interés y por eso siempre soy amigo de los arquitectos. Observa muy bien, ¿ya? Esto hay que observarlo bien, ¿ya? Escuchen a la gente es muy inmediatista, le va a decir lo que le pasó ayer. Y no va a lograr armar, y va a confundir las fechas porque todo se superpone, ¿ya? Pero si a un viejo en el campo le dice, ¿y usted se acuerda de la cosecha del 68? Sin duda dice, fue la mejor cosecha. O sea, a lo mejor operan por las cosechas, ¿ya? Ese es su calendario, ¿ya? O si le dice, ¿y qué día vamos a cortar el álamo? No, lo cortamos en menguante. Utilizan el calendario lunar para muchas prácticas agrícolas. Y tiene un sentido, ¿ya? Tiene sentido. Algunos productos no se plantan, por ejemplo, es un buen suelo para plantar maíz. La gente tiene hilera en su casa para consumo interno, pero no pueden plantar maíz en grandes extensiones. Imagínense el riego con el viento. Se cae todo el maíz. Ya lo saben, y es sabiduría. Nadie planta maíz, ¿cierto? Pudiendo ser una de las zonas de maizales más importantes del país. Bien, ¿alguna pregunta? En esta parte se hacen las preguntas. O sea, todo quedó extremadamente claro. Yo tenía de hecho, cuando estuvimos en la reunión, nos hicieron una mención sobre Panquehue, que tenía una condición muy particular sobre la temperatura, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Los vientos de la cordillera y del mar, ¿no? Eso lo había escribido el dueño de la bodega, un suizo, que decía que había encontrado en Panquehue un lugar único en el mundo precisamente por esta condición geográfica, que era una especie de unión entre lo de la cordillera y el mar. Era un punto que tenía una condición muy particular. Siendo rinconada, ¿cierto?, que se cierra en dos puntillas y el río pasa, el río lo cierra, estas dos puntillas y la rinconada, siempre va a tener una oscilación térmica acentuada, ¿ya? Ahora, eso en el verano tiende a moderarse, porque en el verano es donde tenemos en el curso superior de la Aconcagua altas temperaturas. Y tenemos, ¿cierto?, el mar con una corriente fría y diáfano. El mar no se calienta aunque exista 30 grados, siempre está entre 9 y 11 grados. Entonces es la baja presión. Entonces desde la baja presión se levanta viento de las zonas de alta presión, condiciones de buen tiempo, se despliegan a las zonas de baja presión, ¿ya? Y en la noche, ¿cierto?, cuando el mar mantiene los 11 grados y la temperatura del continente baja, ¿cierto?, se produce el efecto contrario, ¿ya? ¿Por qué se produce temperatura, por ejemplo, en los Andes, calor en el día, y en la tarde ya empieza a refrescar, y en la noche se hace muy frío y llega alrededor de 9, 10 grados, en la etapa así como entre las 4 y las 6 de la mañana? Bueno, esa temperatura genera un proceso inverso, donde el mar está estable en 11 grados, genera la tendencia contraria, ¿ya? Ahora,
yo creo que la gente, y no este suizo que dice haber descubierto, que trajo a lo mejor un conocimiento europeo, pero eso modera un poco las temperaturas y a lo mejor logra mejores concentraciones de azúcar y logra unos tipos de vino. Pero lo más importante del viento es la acción, ¿cierto?, de proliferar los polinizadores, ¿ya? Y hace una uva pareja, ¿ah?, de toda la floración polinizó y los ramos completos, no así como de 3 granos en un racimo, ¿no?, compacto, ¿ya? Y yo creo que y eso da los volúmenes que tiene Panquehue y que nunca lo ha disminuido, ¿ya? Yo le doy un valor al viento en esa perspectiva, ¿ya? La otra, si tenemos, el viento entonces modera la temperatura, pero si tenemos, por ejemplo, en algunos casos le colocan unos rachel para disminuir la cantidad de calor, hace el mismo fenómeno, la misma acción, pero el viento yo le daría otro valor que sería esa idea, ¿cierto?, de promotor de polinizadores, ¿ya? No sé acaso en ese tiempo estaba tan claro la labor que hacía el entorno, ¿ya? Pero creo que ese es como uno de los factores principales, ¿ya? Eso. Luis, hay una consulta que mencionaste, bonito esto a propósito de los desplazamientos, cómo cambian la lógica a propósito de la incorporación del ferrocarril, ¿cierto? Sí. Claro, en la estación de Calera se mete, ¿cierto?, por todo ese valle, por Panquehue, y Panquehue, claro, se genera junto a la estación de ferrocarril, qué sé yo. Caso contrario que tengo, que no pasa en el fondo del tren, pero tiene la fundición. ¿Cómo movieron en el fondo, claro, esa masa, ese volumen? No, pero hay que entender que, a ver, el ferrocarril se instala no para mover personas, sino mover carga. Y la principal carga del proyecto que parte en Valparaíso es cómo yo me aproximo desde Valparaíso a las distintas haciendas para sacar el grano al Callao, porque ese era el negocio, exportar trigo. Y entonces las estaciones se van construyendo en función, ¿cierto?, del propietario hacendado que va a generar una carga, o sea, pero, va a pedir arriendo para trasladar carga de trigo, ¿ya? Por eso las estaciones se hacen así como perpendicular al alero de donde está la hacienda, ¿ya? Y así se construye. Entonces, si ustedes miran dónde está Catemu, está muy cerca de la estación de Yayay, ¿cierto? Entonces, el ferrocarril, técnicamente, el ferrocarril original es Valparaíso, Calera, Yayay, el Tambón, ¿cierto?, para pasar a Montenegro, Tetilla. Entonces, desde Yayay se hace una derivada que es el llamado ferrocarril trasandino, ¿ya? Con el mismo principio, pero esto ya como 60, 70 años después, con el mismo principio va integrando a las haciendas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien pretende llegar a los Andes para construir el trasandino con cremallera, al final sigue siendo quien va a financiar el ferrocarril, los hacendados que están queriendo exportar trigo, ¿ya? Entonces, el ferrocarril es una inversión privada, donde tiene el Estado como aval, y lo proyecta arbitrariamente, ¿ya? A lo mejor si hubiera hoy día participación, toda la gente que tenemos, no, tiene que pasar a 2 cuadras de la plaza del pueblo. No, pues lo colocaron donde, pero también tenía que haber una estación ahí porque técnicamente, ¿cierto?, todo el tránsito de minerales, de pirquineros, se quedaban en las bodegas ahí que se movían a Yayay, donde se acolmataban y luego se distribuían. Algunas incluso llegaban hasta Paipote en Copiapó para la fundición, pero se distribuía a través del ferrocarril la actividad minera también. Y el pueblo en carreta, ¿cierto?, sacando la producción del patrón para llevarla, ¿cierto?, por esa línea recta hasta la estación donde quedaban en las bodegas que luego, ¿cierto?, el ferrocarril llevaba, ¿ya? O sea, y eso, o sea, y es toda una cultura también. Si ustedes ven el pueblo, es una trama muy irregular, sinuosa, pero el camino que lo une es recto, así como el ferrocarril que coloca la línea recta, ¿ya? Y así se armó, y hay una, o sea, pero Chagres también se desarrolló como una población, en los que tenían que quedarse, ¿ya?
pero estaban vinculados todos a Catemo. ¿Ya? Catemo. Ahora la carreta, ustedes pasan eso en un vehículo, nada. Imagínense la carreta a 9 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Cómo va, cierto? Entonces había todo un rito, ¿cierto? De hecho, hay unas fotografías muy bonitas de las carretas cruzando el puente en dirección a la estación. ¿Ya? Y luego, ahora, recuerden ustedes que el ferrocarril es la máquina del demonio por la cantidad de ruido que tiene. ¿Ya? En el valle, ¿cuál era el ruido más estruendoso que podía tener? En las campanas de la iglesia, que marcaban la hora. Si la hora antes del ferrocarril la daban las campanas de la iglesia. Cuando llegó el ferrocarril, llegó la máquina del demonio. ¿Ya? Entonces, les costó a la gente subirse al ferrocarril. Se entendía que el ferrocarril era con unos hombres de negro y los que podían estar en el ferrocarril eran ellos, nosotros podíamos llevar. Costó mucho habilitar carros, ¿cierto?, para mover gente. Y durante el primer tiempo no se dejaba que las mujeres se subieran a los trenes, porque eran las máquinas del demonio. ¿No? Ahí también hay un tema interesante. Lo mismo Panquehue. Panquehue también está a la estación en el camino de la hacienda, que era la viña, ¿cierto?, que sacaba su producción hasta el ferrocarril. O sea, el ferrocarril es productivo, ¿ya? No es para mover pasajeros. Hoy día siempre pensamos en tren, andar en tren, no, pero es carga. O sea, todo, entiendan ustedes, ¿qué había antes del ferrocarril? Caminos coloniales, sinuosos de carreta. Luego llegó el ferrocarril, revolución. Y la carretera llegó con el proyecto panamericano norteamericano, ¿cierto?, de 1920, cuando nos metieron los Forte y tuvimos que hacer camino. La primera carretera en Chile la construimos en 1930. Y los caminos los terminamos hace poco de hacer doble vía. Yo me acuerdo haber ido a La Serena en 1971 con un tramo de tierra. ¿Ya? No, o sea, es muy interesante el tema del ferrocarril, pero también el ferrocarril vinculado a la revolución industrial. Porque la revolución industrial en algún momento, por ejemplo, alguien cambió un durmiente, quedó ahí en la estación como remanente. Y ya uno ve en Catemo, ¿cierto? Bueno, reciclar. Y empezaron a los durmientes y creó toda una cultura, ¿cierto? Llamémosle usufructuar de lo que el remanente ferroviario generó. ¿Ya? Y, no habiendo ferroviarios o cultura de población ferroviaria en Catemo, sí en Yayay. Yayay es muy ferroviario, lo mismo que Calera, ¿ya? Porque estaba en la estación de intercambio, por tanto el ferrocarril se quedaba. Y los maquinistas, ¿cierto?, y todos los que hacían el trabajo se quedaban ahí, pues entonces generaban relación y construían una cultura ferroviaria bastante fuerte, ¿ya? Bastante fuerte. Ya. Lo último, perdón. Aprovechar la lógica, esto que nombraba, este problema acumulado por años, ¿no?, respecto de la contaminación o de la actividad de los procesos químicos, ¿no? Tú hablaste del pasivo ambiental y de distintas, de otras maneras, de múltiples maneras de remediarlo a largo plazo. ¿Cuáles son ejemplos que puedas dar de lo que tú conoces de cómo se puede revertir este proceso de contaminación del suelo? ¿Cómo se puede recuperar este suelo? Con algo que está en la naturaleza, que es bioremediación. O sea, no es porque yo venda yo vendo ese proyecto de bioremediación a las Salinas, que me creyeron. La bioremediación toma ciertos microorganismos que consumen estos contaminantes. Lo tienen como alimento, se desarrollan con ellos y al final se mueren de inanición cuando esto desaparece y se reintegran al suelo como suelo orgánico. Ahora estas cosas están en el microscopio. No, si llegan a caminar, pucha, caminan medio centímetro en toda su vida. O sea, es una cuestión que a otra escala. Entonces, a través de bacterias se puede hacer bioremediación. Se puede acelerar, por ejemplo, si toda la gente tuviera práctica de hacer compost. El compost, ustedes saben que es un gran proceso de microorganismos, más hongos, ¿cierto? Y si aceleraran el proceso agregando compost, ¿cierto? Se podrían recuperar. Eso es posible, ¿ya? Y la biotecnología está muy avanzada, ¿ya? Acá en el Aconcagua se aislaron 2 bacterias que están secuenciadas. Una es la Cinobacter, tiene un nombre largo, un número, perdón, y esa, ¿cierto?, hace control, ¿cierto?, del anhidrosulfuroso y todas esas cosas, ¿ya?
Hoy día se usa mucho en la minería, de hecho en la minería los microorganismos están sacando cobre, ¿no? Es una bastante revolucionario. ¿Y por qué digo que es de base natural? Porque en la naturaleza hay bioremediación. Si los dejamos solos, pero vamos a tener que esperar miles de años, va a ser muy azaroso o irregular, pero a través de un proceso hecho por el hombre le agregamos racionalidad, lo homogenizamos y podemos sacar adelante eso, ¿ya? O sea, creo que esa va a ser la forma, ¿ya? La forma. La otra es, como se hizo en Chernobyl, sacar todo, ¿cierto?, y confinarlo en bóvedas, así de, bueno, ellos tienen plata para hacer bóvedas de lo que se les ocurre, pero no, yo creo que tenemos que hacer nosotros sistemas de base natural, ¿ya? Hay también hay una especie, ¿cierto?, por el Atriplex, por ejemplo, que es una hierba que también se puede hacer fitorremediación, y también se podría trabajar con eso, ¿ya? Pero cuando se hace fitorremediación, la contaminación cambia de matriz. Entonces, después, ¿qué hacemos con esas plantas? ¿Las quemamos? Entonces ahí hay otro problema, ¿no? En cambio, la bioremediación se cierra el circuito, no genera ninguna derivada, ¿cierto?, de los contaminantes. Pero es un tema serio, ¿ya? Ahora, cada vez que nosotros ahora en Chile no existe norma de suelo, es decir, o sea, todos los suelos tienen componentes de minerales, nocivos y todas esas cosas. De hecho, la única forma de evitar los metales es que la Tierra vuelva a su estado de cuando éramos polvo cósmico, ¿ya? Pero entonces vivimos, pero siempre uno dice, bueno, ¿cuál es el parámetro de los, o sea, llamémosle así, los índices que permiten evitar efectos a las personas? Y ahí están todos elevados, ¿ya? Entonces hay que bajarlos a través de estos fenómenos, ¿ya? Nunca vamos a llegar a cero porque siempre, o sea, de hecho, por ejemplo, en la región es la que más suelos contaminados por cobre tiene. Obviamente, si somos un país minero y que lo tiene, pero reducirlo para que no genere efecto a las personas, yo creo que es fácil lograr los estándares con todo el conocimiento que tenemos, ¿ya? Ahí es lo mismo que hacen ustedes, cuando Gonzalo decía hacer vínculo con el medio, es traspasar los conocimientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Hoy día yo creo que la universidad también se ha enfrascado en una obsesión por el paper y no es capaz de buscarle replicabilidad, ¿ya? O sea, Michael Seeger está en la Santa María, yo le fui a golpear, oye, tú tenías una batería patentada en Estados Unidos, ¿por qué la sacáis provecho acá y no acá? Me dice, ¿y dónde le vamos a sacar provecho acá? Mira, los pasillos mentales de esto y esto. Bueno, ahí está Michael Seeger promoviendo sus bacterias patentadas para poder recuperar suelos contaminados por hidrocarburos, en el caso de las salinas. Pero acá son, ¿cierto?, por nitrato sulfuroso. Y los relaves tienen concentraciones de metales pesados, ¿cierto?, y ¿cuánto se llama?, ácido sulfúrico, que se hace el tratamiento de él, ¿ya? También hay mercurio, porque originalmente recuerden que para poder separar algunos metales, sobre todo la plata, se usaba el azogue, que era aplicarle plata para que flotara. Y la plata andaba por todos lados y se quedó ahí, perdón, el mercurio, que se quedó ahí como lastre, no lo reciclaba. Y también ahí, o sea, todo eso tenemos, un país minero como el nuestro, tiene un tremendo deuda futuro y hay que estudiar para sacarle provecho, ¿ya? Eso, mi estimado. Ya, ¿estamos claros, no? Sí. En esta parte los profes me invitan a tomar un café, ustedes se pueden ir. No, oye, un gusto. Me gustaría después que me invitaran al taller para ir conversando todas estas cosas. Si van a ir, siempre que pueda ir lo puedo hacer, ya no tengo problema, ¿ya? Pero bueno, hay que conversarlo y enterarse. Hagan una cosa, vayan a mirar, observen, comuniquen, ¿cierto? Una de las cosas que más me llama la atención a mí, que todo lo que uno sabe, por ejemplo, no está en la web. Y uno dice, ¿para qué está en la web? Si no está todo, ¿ya? No está todo, ¿ya? De hecho, colocan Luis Álvarez y me alaban una cosa que escribí hace cuántos años y eso no es lo único que he dicho, ¿ya? Ya, estimado. Muchas gracias.